y te vamos a destacar y empezamos. Entonces, pasados los 5 minutitos, saludo a todos los que están aquí. Vamos a comenzar nuestra tercera clase. Espero que todos ya hayan contestado las pruebas. No he tenido tiempo de revisarla hoy día, pero durante mañana ya voy a revisar si todos han completado la prueba diagnóstica y revisar quienes no han creado su usuario en la plataforma para ya poderles crear a los que no puedan crearse sus usuarios. También las clases se han ido subiendo, así que estamos bien hasta ese minuto. No tengo mucho que decir, así que, Delio, ¿quieres que comencemos? No. Mentira, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Vamos a partir entonces. Pienso que estamos, no sé si Elizabeth quiere mencionar algo o Elizabeth, partimos sí. del hecho. Tienes la Sí. manita levantada. Buenas noches con todos. Señorita, la prueba se refiere a la primera que dimos al inicio, como que la Esa, prueba de entrada, a esa. la prueba de Ok. entrada. Ok, eso era, gracias. Ya. Esto. No sé si algunos alcanzaron a dar una miradita a la ley 18.156, si no, pues en todo caso hay tiempo para hacerlo, porque es una norma, o sea, al revisar este cuerpo legal nos ayuda digamos, a complementar un poco lo que vimos en cuanto a la ley de técnico extranjero, ¿cierto? La ley 18.156 que les puse como lectura complementaria para que ustedes puedan revisarla, ¿cierto? Y complementar un poco lo que hemos visto en el día de ayer. Bueno, primer día hicimos un panorama general, ¿cierto? El sistema previsional, sus 4 grandes componentes o pilares. Ayer vimos uno de los pilares del sistema previsional, es decir, vimos el sistema de pensiones en Chile, ¿cierto? Y vimos que está compuesto por 3 grandes columnas o pilares. Uno, el pilar obligatorio, el pilar voluntario y el pilar no contributivo, ¿cierto? Entonces vimos los 2 primeros, un poco cómo funciona el tema de pensiones en Chile, cómo funciona el tema de los convenios internacionales, a grosso modo. Una vez con los convenios pareciera tener otra idea y tener la concepción, y tal vez muchos pensamos, también algunos recibí algunos comentarios, el tema de que tenemos la idea de que el tema de las pensiones es como se aplica con Perú, pero recuerden lo que les mencioné. El traslado directo de los fondos se hace solamente con Perú. Es un convenio que existe directamente con Perú en la medida en que entre los 2 países existe una constitución del sistema previsional, digámoslo así, muy semejante. ¿Está bien? Entonces, es el único que permite que se trasladen los fondos directamente, es con Perú. Eso hay que recordarlo. Con nuestros demás países se reconocen los tiempos o hasta los dineros, digámoslo así. Y digo los tiempos porque hay países que tienen lo que se llama el régimen de prima media, ¿cierto? Que es más parecido a lo que en otros países se conoce como el seguro social. Entonces, uno dice, no, para pensionarme yo necesito tener, no sé, 1.400, 1.500, 1.600 semanas. Normalmente el seguro social lo que hace uno es cotizar semanas. Bueno, vamos a ver otra de las patas, la segunda pata de la mesa tiene que ver con el tema seguridad laboral, salud y seguridad laboral. En otro momento vamos a ver el tema salud únicamente relacionado al sistema, digamos, de seguridad, bien sea ISAPRE, FONASA, pero hoy vamos a ver el tema de seguridad laboral. ¿Está bien? Entonces, tiene que ver con esto que todos ya habremos escuchado en algún momento, lo relacionado a la ley. Espérate, que a mí siempre se me escapa porque yo tengo memoria pollo. A la ley 16.744. Que si ustedes la quieren también buscar, leerla con tiempo, con calma, con cuidado, con cafecito y con té. Entonces es la ley 16.744 la que regula un poco el tema de la seguridad en el trabajo.
Y esto implica, como veremos también en los temas que veremos o abordaremos el día de hoy, el tema de seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales o laborales, ¿cierto? ¿Qué es un accidente de trabajo y un accidente de trayecto y una enfermedad profesional? Porque a veces uno piensa que son muy relacionadas, en verdad que son muy relacionadas, pero no son lo mismo. Y lo que se conoce, que ayer también les mencioné como ley sana, el lunes, perdón. Ley sana es el seguro de acompañamiento de los niños y niñas cuando tienen una situación de gravedad, hasta los 15 años si fue un accidente, o hasta los 18 si se trata de una enfermedad grave o fases terminales de la vida para el acompañamiento, porque un papá o una mamá que son trabajadores, el hecho de tener o vivir una situación que implica una enfermedad compleja de sus hijos, pues implica también la obligación en ocasiones a renunciar. Entonces, ley sana lo que busca es darle al menos un tiempo a la persona para que pueda dedicarse también al cuidado de su hijo en estas condiciones. Bueno, vamos a ver estos tres grandes temas. Primero, seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Después, a diferenciar, ¿cierto?, entre accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y lo que son las enfermedades profesionales y o laborales. Y ley sana, esta ley que nos ayuda en lo que acabamos de mencionar para el acompañamiento de los hijos menores de edad. Este seguro, basado en la ley 16.744 de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, ¿cierto? Contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se financia con las cotizaciones que son de cargo del empleador. ¿Alguien podría recordarnos cuánto es lo que se aporta por parte del empleador para este seguro? ¿Alguien se acuerda cuando vimos la primera clase? ¿Cuánto es lo que se aporta para este seguro? A ver, vamos a dejar a ver si alguien abre el micrófono. El 0.93. Recuerden que eso lo paga el empleador. ¿Está bien? Entonces no se nos olvide. Ya, por eso lo que vimos en la primera clase, intentemos ya como... Ustedes recuerden que este material está a disposición de ustedes, las clases están grabadas, los PowerPoint que utilizamos también ustedes pueden acceder a ellos para después consultar, complementar, pero vamos a ir entrando en esta lógica de al menos ir sabiendo inicialmente el porcentaje de aporte para cada uno de los pilares del sistema previsional. Que yo sepa, a grosso modo, que para pensión se me va el 10% más la comisión que cobra la AFP, que el seguro de invalidez y sobrevivencia es el 1.61% de parte del empleador, el de pensiones es de parte del trabajador, el seguro o lo que va para salud, ¿cierto? En general, bien sea FONASA o ISAPRE, corresponde al 7%. Lo que va para el tema de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que estamos hablando es el 0.96%. Y el seguro de cesantía, recuerden ustedes que corresponde al 3%. Hay algunas variaciones dependiendo del tipo de contrato que yo tenga, porque puedo tener contrato a plazo fijo, a plazo indefinido o por obra o faena. Esto ustedes recordarán que tiene mayores implicaciones, pero sobre todo en lo relacionado a los accidentes, a la cesantía. La medida que con un contrato indefinido, el trabajador aporta de ese 3% el 0,6% y el empleador el 2,4%. Cuando el contrato es a plazo fijo, obra o faena, el 3% es de corte o de pago del empleador. ¿Está bien? Y la trabajadora de casa particular, recuerden lo que mencionamos también, relacionado al tema de la indemnización a todo evento y que se crea a partir del año 2020 también el derecho de las trabajadoras de casa particular a cotizar para el seguro de cesantía, desagregando este 4,11% que era indemnización a todo evento, dejando el 3% para el fondo de cesantía y el 1,11% para la indemnización a todo evento, dinero que se deposita en la AFP de la persona, pero en una cuenta diferente de la cuenta de capitalización individual. Recuerden que, como lo vimos ayer, el dinero que yo como trabajador o trabajadora aporto para mi pensión, que corresponde al 10%, se le denomina cuenta de capitalización individual. En el caso de este seguro relacionado, como mencionamos,
¿cierto? A los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y demás, se financia de cargo del empleador con el porcentaje que ya vimos, ¿cierto? En el caso de las personas con contrato de trabajo, es decir, los dependientes. En el caso de los trabajadores independientes, con boleta de honorarios y las personas que cotizan, recuerden el pilar voluntario, como yo estoy afiliado de forma independiente y cotizo por mi cuenta, ¿cierto? Se financia directamente desde ellos. En el caso de las personas con contrato, el monto a aportar para este seguro se le descuenta o lo paga el empleador. ¿Qué nos da este seguro? Este seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales nos da prestaciones de carácter preventivo, económico, médico, bueno, según corresponda, ante eventos de accidentes del trabajo, de trayecto y de enfermedades profesionales. En un momento vamos a ver los tres, cada uno por separado. A veces la gente me pregunta, Delio, pero ¿qué significa preventivo? Bueno, antes de responder a eso, quiero pasar a esta siguiente parte para que sepamos quién administra este seguro. Este seguro lo administran o puede ser el ISL, Instituto de Seguridad Laboral, o las mutualidades de empleadores si es que el empleador tiene contratado para su empresa una mutualidad. Recuerden que yo les decía ayer que cuando yo ingreso a un trabajo, el empleador tiene que preguntarme a mí, Delio, en qué AFP le cotizo y dónde le pago su seguro de salud, en FONASA o en ISAPRE. Eso sí lo decido yo. Sin embargo, el tema de la caja de compensación y el tema de las mutualidades normalmente son contrataciones con esas instituciones por parte de las empresas. Entonces puede ser que mi empresa esté afiliada a la mutualidad X. Y para darle nombres existe, bueno, el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, cuando no se escoge ninguna, el sistema me asigna directamente al ISL. Está la ASH, ¿cierto? O está la Mutual de Seguridad, o está el IST, Instituto de Seguridad del Trabajo. Existen esas cuatro. Entonces, las repito, ISL, Instituto de Seguridad Laboral, que es el público, la ASH, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, y la última, el IST, Instituto de Seguridad en el Trabajo. Yo tendría, en pocas palabras, para cuando yo comienzo a trabajar en una empresa, preguntarle a mi empleador si la empresa en la que yo estoy ahora entrando a trabajar está afiliada a alguna mutualidad o no, o por defecto está en el ISL. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la prestación, digamos, de los beneficios, ¿cierto? Las prestaciones que puede darme este seguro normalmente están contratadas en caso de posibilidad en determinados hospitales o clínicas. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad laboral, es decir, aquella que voy desarrollando a causa de la labor que yo voy desarrollando, del trabajo que yo desempeño, con el paso de los años yo siento que se me desarrolló una enfermedad y es por el mismo trabajo que yo me desempeño, pues yo con calma puedo decir, jefe, en cuál mutualidad estamos afiliados. Él me dice, estamos en tal. Entonces usted puede presentarse a esa mutualidad para acceder a alguna prestación, bien sea médica, o bien sea preventiva, o bien sea económica, cuando se determina que corresponde, por ejemplo, a una enfermedad laboral. En un accidente de trayecto es distinto, porque en un accidente de trayecto, como lo veremos después, yo voy de la casa al trabajo, o del trabajo a la casa, ¿cierto? Y el pequeño problema aquí es que, lógicamente, o pequeño problema no, la situación real es que como yo no planeo un accidente, el accidente me puede suceder en cualquier lugar, por ley se me tiene que llevar al hospital o a la clínica más cercana para darme una contención, digamos así, lógicamente para salvar mi vida. Cuando se determina que se trata, por ejemplo, de un accidente de trayecto, se estabiliza la persona en el centro médico al cual lo hayan llevado y posteriormente, en caso de ser posible, se le traslada a la persona al centro médico contratado por esa mutualidad al cual la persona pertenezca. De no ser posible trasladar a la persona, porque no sé, hay que intubarla, está en coma, está, Dios nos libre, en situaciones muy complejas y que no es posible trasladarla, entonces se atenderá en el lugar donde está, pero el costo lo tiene que asumir, lógicamente, la mutualidad o el ISR. Eso lo vamos a ver ahorita más detenidamente. Pero entonces, ahí van un poco las prestaciones. Por eso es que es necesario que yo como trabajador sepa
en cuál mutualidad está afiliada mi empresa para que en caso de que yo la necesite y se me pregunte en algún momento, puede ser que me digan, Deli, usted tuvo un accidente de trayecto, ahora que despertó, quiero que nos diga si usted sabe en cuál mutualidad está afiliado para hacer el traslado para allá, porque lo suyo corresponde a un accidente de trayecto. Ah, bueno, yo estoy afiliado en tal mutualidad, si me pueden mover, lógicamente me van a llevar para allá. Si no me pudieran mover, me van a dejar ahí y el costo lo asumirá posteriormente. Eso se arreglan entre, digámoslo así, entre seguros, entre esa clínica y entre la mutualidad, ¿está bien? Pero es importante saber que esta pata de la mesa existe, ¿cierto? O sea, un seguro que me ampara a mí en tres situaciones o en tres contingencias que pueden darse. Accidentes que yo pueda tener en el trayecto de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿cierto? De enfermedades que yo desarrolle por causa de mi trabajo, ¿cierto? O lo que se entiende como un accidente de trabajo directamente, ¿no? Yo trabajo como copero y lavando las copas y los platos con un cuchillo en el lavaplatos, me corté un dedo, por ejemplo. Ah, bueno, eso puede ser un accidente de trabajo, ¿cierto? Pero otra cosa es que, por ejemplo, yo desarrolle, se me ocurre una pérdida, no sé, de movilidad en alguna de mis manos, fruto de un trabajo repetitivo, desarrolle alguna enfermedad que yo logre diagnosticar que se trata o una enfermedad profesional que se desarrolla a partir del trabajo que yo realizo. En fin, vamos a ampliar un poquito ahora esta información, pero es importante tener claro esto. Los trabajadores debiésemos preguntarle al empleador dónde estamos afiliados para el caso de prestación de este seguro, del seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Como ya mencionábamos, lo administran las mutualidades o el ISL y protege a los, como ya mencionamos, los trabajadores dependientes y a los independientes a honorarios que son lógicamente quienes cotizan y lógicamente todo esto se regula bajo la ley. Por eso es que existe la que yo les mencionaba, la ley 16.744 del 1 de febrero de 1968. Desde el 68 tenemos en Chile este seguro, ¿está bien? Hablemos del seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Yo los voy presentando un poco en paralelo, pero en algún momento vamos a verlo uno por uno para que no se asusten y podamos dar a definir. Yo ya les di algunas pistas de cada uno de ellos para que vayamos un poco conceptualizándolo, para que lo vayamos entendiendo. Este seguro, en pocas palabras, me deja automáticamente cubierto desde cuando se comienza la relación laboral, inclusive si no hay una escrituración del contrato de trabajo. Los abogados saben mucho más que yo en esto. Hay ocasiones donde las personas están desarrollando labores que aunque no firmen un contrato de trabajo, tienen todas las características de un contrato de trabajo. Insisto, hay una jefatura, labores a realizar, horario a cumplir, ¿cierto? Por eso recibo un salario, una remuneración, hay una relación de subordinación y dependencia. Es decir, aunque no exista el papelito que dice que entre fulano y sultano se acuerda el siguiente contrato, aunque no exista esa escrituración, se presupone lo que se entiende como primacía de la realidad. Insisto, por eso es que normalmente cuando uno tiene que acudir hasta a la inspección del trabajo o al tribunal laboral, no es que sea un requisito fundamental para demostrar la relación laboral el portar o el mostrar un contrato de trabajo, porque se sabe que no en todos los casos existe. Y por más simple que sea el contrato, una hojita donde esté estipulado esto que yo les menciono, que en pocas palabras, si no me equivoco, eso está definido en el artículo 10, si no estoy mal, del Código del Trabajo, donde nos dice las partes mínimas que debiese tener un contrato de trabajo, como la diferenciación de las partes, la naturaleza de las labores, el horario, la remuneración, que son casi la duración del contrato. Son prácticamente los requisitos mínimos que debe tener un contrato de trabajo. Entonces, no necesariamente, aunque esté escriturado ese papelito, no es que diga, no, ahí no hay relación laboral y ahí no hay nada que demandar o no hay nada que se pueda pedir porque no firmaron un contrato. No, eso no es así. Porque aunque no esté firmado ese contrato, digamos, se entiende por la primacía de la realidad y es por eso que los jueces, pues lo que van a solicitar para demostrar una relación laboral, pues si hay el contrato y el pago de cotizaciones y lo demás que demuestre que hay una relación laboral, muy bien. Pero si no existiera, por eso es que normalmente los jueces solicitan el testimonio de dos personas que digan, sí, a fulanito, a Delio yo lo vi lavando las copas en el restaurante, él trabajaba ya como copero, yo lo miré en varias ocasiones, punto. ¿Está bien? Hay un tema también relacionado a la legalización notarial
de los contratos de trabajo. Hay que decirlo así, tal vez me corregirán los abogados, que insisto, saben mejor que yo en esto. El tema es que un contrato de trabajo, si ya ni siquiera es obligatorio, vamos a decirlo así, aunque no exista por ley, aunque no exista, digamos que no se haya hecho la escrituración y que no se haya firmado el documento, recuerden que cualquier papel, por simple que sea, donde tenga estos elementos que les mencioné, se puede entender como un contrato de trabajo. Uno no puede pensar que si no está legalizado ante notario no es válido. Ojo, porque tal vez a nosotros los extranjeros nos ha calado hondo el tema de que para nuestros trámites migratorios se ha ido exigiendo desde siempre como obligatoriedad que el contrato esté legalizado ante notario, pero eso es por un tema más relacionado a los requisitos del Ministerio del Interior o del Servicio Nacional de Migraciones. Pero un contrato de trabajo a largo plazo, como les menciono, aunque no exista el contrato o aunque exista firmado por las dos partes sin la legalización del notario, no es que se pueda decir que es un contrato falso, ¿verdad? Por eso, insisto, hasta la ley acepta que no exista un contrato de trabajo y el hecho de que no exista no es motivo para no acceder, por ejemplo, al pago o a la cobertura de este seguro que estamos viendo, de accidentes profesionales y de trayecto, ¿cierto? Accidentes laborales y de trayecto, por ejemplo. Lo que pasa es que nosotros los extranjeros, la exigencia que nos ha hecho siempre extranjería, nos ha hecho como naturalizar la creencia, digámoslo así, de que un contrato de trabajo en Chile es válido solo si está legalizado ante notario, y no necesariamente. Bueno, lo anterior solo opera respecto de los trabajadores dependientes, puesto que los trabajadores independientes, tanto obligados como voluntarios, deben cumplir ciertos requisitos para tener derecho a cobertura de la ley. Ve, aquí está la ley que les mencionaba, la 16.744. Esto porque yo como trabajador independiente a honorario, recuerden que a diferencia de quien trabaja con contrato de trabajo, es decir, como dependiente, desde cuando inicia la relación laboral, ya se presupone la relación laboral, hay cobertura directa, digamos, de este seguro. No así, por ejemplo, con los trabajadores con boleta honorarios, porque como les he dicho también en estos 2 días, recuerden que el trabajador a honorarios, el hecho de que esté pagando las boletas de honorarios ahora, actualmente, eso no le da derecho a cobertura inmediatamente. La cobertura parte el 1 de julio del año en que yo hago la declaración de renta donde se liquida lo que va para cotizaciones previsionales. Entonces, si Delio este año 2023 acabó de sacar una visa temporal y comenzó a trabajar con boleta honorarios, comencé a trabajar en el mes de junio, julio. El hecho de que yo haya pagado las boletas en junio, julio, agosto, no quiere decir que yo ya tengo cobertura desde el sistema previsional. No, yo tengo que esperar hasta el próximo año, cuando sea el tiempo de la declaración de renta, para que con la declaración de renta se liquide lo correspondiente a mis cotizaciones previsionales y desde ese año de la declaración de renta, desde el 1 de julio de ese año, se parte ya a tener cobertura. Es decir, quien trabaja con boleta de honorarios, su cobertura es a futuro, no es inmediata, como sí sucede con las personas que tienen un contrato de trabajo o que tienen una relación laboral aunque no esté escriturada. ¿A quiénes beneficia este seguro? Como ya lo mencionábamos, trabajadores y trabajadoras dependientes, es decir, aquellos que tienen contrato de trabajo, incluye también a las trabajadoras de casa particular, o sea, el seguro de accidentes de trabajo, pues una señora en la casa también puede sufrir un accidente, está lavando, está planchando, no sé, un golpe de calor, un golpe de frío, en fin, se le cayó en las escaleras que estaba trapeando, en fin, los accidentes de trabajo lógicamente se dan también en la casa. Funcionarios de la Administración Civil del Estado, sí, en la medida en que, en pocas palabras, las personas que hoy día trabajan para el Estado, la mayoría, por no decir casi todos, trabajan con boleta de honorarios. Por consiguiente, beneficia, lógicamente, cuando se hace la declaración de renta del año, de ese año, desde ahí empieza la cobertura, como acabamos de mencionarlo. Trabajadores y trabajadoras independientes por cuenta propia u honorarios afiliados al seguro. Esto que yo les mencionaba, porque hay gente que dice, Delio, es que yo trabajo de forma independiente, pero de manera informal. Informal es que, por ejemplo, yo hago arepas en mi edificio y vendo y me va muy bien. A lo mejor yo vivo de eso. Y independiente de que, bueno, yo debiese tener una licencia, una patente y todo esto, hay gente que vive de esa forma, o vendiendo un producto, o comercializando alguna comida o alguna artesanía, en fin, trabajan de forma independiente.
¿Pueden ellos cotizar de forma independiente? Sí, como lo mencionábamos ayer, por eso existe el pilar contributivo, perdón, el pilar voluntario, en el cual yo puedo ser amo de casa o mi esposa puede ser ama de casa y ella puede estar pagando sus cotizaciones, cotizando de forma voluntaria. Pero aquí también quiero hacer la salvedad con nosotros los extranjeros, porque a veces pensamos que me quedé sin empleo, entonces voy a pagar ahora por mi cuenta las cotizaciones para tener continuidad y me acepten la definitiva. Que ahí por ley de extranjería esto no funciona así, porque el requisito que me pide a mí la ley 21.325 es que durante el año de visación yo demuestre, por ejemplo, estabilidad laboral. Y estabilidad laboral implica que yo demuestre que durante ese año o los 2 años de visación que me den, perdón, yo demuestre que tengo contrato de trabajo y o boleta de honorarios, de tal forma que yo pueda formalizar o que yo demuestre que soy un trabajador independiente. Puede ser que monté mi propia empresa o mi negocio, o tengo patente de funcionamiento, que todas son formas formales, valga la redundancia, de trabajar. Y con eso, pues, yo trabajo de forma independiente. ¿Yo puedo cotizar de forma voluntaria? Claro que puedo. Es por eso que dentro de lo que se paga para las cotizaciones, si yo cotizo de manera voluntaria, incluye el seguro de accidentes de trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales. El único que no está incluido es el de seguro de cesantía cuando yo cotizo de forma voluntaria. De resto, todo está bien. Y también tienen cobertura a este seguro estudiantes que ejecutan trabajos que reportan ingresos al plantel. Hay estudiantes que hacen prácticas que dentro de la universidad o dentro del instituto, donde sea, también tiene la práctica o el trabajo que hace implica ingresos para el plantel educativo. Ellos también tienen cobertura con ese seguro. Ojo, accidente de trabajo, de trayecto y enfermedades laborales y o profesionales. Vamos al primero, ya lo tocamos en algún momento, un accidente de trabajo. De alguna forma uno tiene que decir, o sea, no hay mucho que analizarle, pero sí definirlo como es aquel accidente que se genera a causa del trabajo que yo desempeño. Voy a decir, no sé, puede ser que sea muy forzado. Voy a dar un ejemplo así un poco forzado, pero supongamos que Delio trabaja en una carnicería y a lo mejor digo, no, es que mi accidente de trabajo fue que me cayeron 2 piedras que yo estaba partiendo, cada piedra de 50 kilos, me cayó en la espalda, no sé. Me van a decir, pero qué raro si usted no trabaja con piedras y la naturaleza de su trabajo es otro. Entonces, qué raro que ella se diga, habría que demostrar que ese accidente se dio dentro del trabajo porque se cayó una pared o algo así. Pero en pocas palabras, uno tiene que tener claro que el accidente, para que pueda ser definido como accidente de trabajo, como se menciona aquí, tiene que haber una relación directa o indirecta más o menos entre el trabajo y la lesión. El ejemplo que yo les mencionaba hace un momento, Delio es copero en un restaurante, trabaja lavando platos y puede hacer que se rompió una copa o un vaso y con ese vidrio Delio se cortó un pedazo de la mano, del dedo, X o Y. Lógicamente aquí se puede establecer una relación causa-efecto entre el trabajo que Delio desarrolla y el accidente que tuvo, por ejemplo. Entonces, un accidente de trabajo, aquel donde se da con ocasión del trabajo o a causa del trabajo y hay una relación directa entre uno y el otro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un accidente de trabajo? Pues en la práctica ahí se pueden dar 2 situaciones. O entre otras, a grosso modo, uno pudiera decir con un accidente de trabajo puede ser que Delio quede inconsciente, como les digo. Entonces, pues habrá, espero, o un jefe o los compañeros de trabajo, además, que a lo mejor digan vamos a levantar a Delio y lo llevamos al hospital para que no se nos muera. ¿Cierto? Entonces, por ese accidente que Delio tuvo, entonces alguien lo llevó al trabajo y puede ser que Delio esté inconsciente. E insisto, para ello también existe el tema de ley de urgencia, ¿cierto? Pero lógicamente que el procedimiento para llegar a determinar si se trata de un accidente de trabajo tiene que ver con estos 4 pasos para decir, mira, el compañero de trabajo le dice al médico, mire, lo que le pasó a Delio es que estábamos trabajando y Delio en el fondo se cortó la mano con un vaso y él quiso quedarse así en lo que sea hasta que se perdió tanta sangre que hasta se desmayó y ahora está inconsciente. Bueno, desde ahí se logra hacer lo que se llama un procedimiento para determinar o para hacer la denuncia, así se llama, de un accidente de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay 4 pasos que se deben seguir. Bueno, yo les mencionaba esto.
que a lo mejor el corte que a mí se me dio en el dedo, yo me coloco un pañito y puede ser que yo diga, no, alcanzo a ir, ¿dónde está la mutual que el jefe nos tiene fila? Ah, está aquí al frente, es la ASH o es la mutual de seguridad, o la más cercana que me presta servicios es tal clínica que está afiliada a la mutual de seguridad, allá tengo que ir. Entonces yo alcanzo a ir porque el accidente es de tal connotación que es accidente de trabajo, pero me permite desplazarme. Entonces yo voy hasta el lugar donde digo, mire, aquí está mi carnet, yo acabo de tener este accidente, quiero que por favor me atiendan. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es avisar al empleador, ¿cierto? Es el paso número 1. 2, en la medida de lo posible, dirigirse a la mutual o servicio médico que tenga, o el ISL, ¿cierto? O la mutual, o la ASH, o el IST, que son las 4, digamos, instituciones que ven esto, ¿cierto? Ahora, si a mí me llevan porque yo estoy en coma o porque quedé inconsciente, pues allí me van a atender en el hospital, no, porque puede ser que el hospital al cual yo estoy afiliado me queda a 10 estaciones del metro, pero aquí al frente hay un hospital, pues a él hay que llevarlo al hospital para que le contengan y le salven la vida, ¿cierto? Y posteriormente, una vez Delio esté estable, se evalúa la posibilidad de trasladarlo porque siguiendo estos cuatro pasos, se logró establecer que lo que tuvo Delio, que lo dejó inconsciente, pues era un accidente de trabajo. Entonces, paso 1, avisar al empleador del accidente, ¿cierto? O que alguien le avise, no necesariamente, porque si yo estoy inconsciente, lógicamente no puedo. Paso 2, buscar la forma de trasladarse en la medida de lo posible al centro médico afiliado, al cual yo esté afiliado, a la mutual, ¿cierto? Paso 3, el empleador tiene que diligenciar algo que se llama la DIAT, denuncia individual de accidente de trayecto, DIAT. Y eso lo hace allí en la mutual o lo tiene que hacer en el hospital porque, como les decía, la mutual donde estoy afiliado me queda 10 estaciones del metro, por aquí al frente hay un hospital, llevémoslo allá y mi jefe lo que va a decir, mire, Delio acaba de tener un accidente laboral. Entonces, o sea, los centros médicos tienen digamos, tienen los formularios para hacer la presentación de este tipo de denuncias, así se llama, denuncia individual de accidente de trabajo, ¿cierto? Y entregar al empleador el documento que otorgue la mutual o servicio médico, porque lógicamente la mutual puede llegar a determinar, por ejemplo, alguna prestación, alguna indemnización, alguna terapia, ¿cierto? Alguna licencia médica, porque lo que yo tuve, no se me corté la mano, y pues me van a decir, Delio, como usted trabaja como copero, usted no puede mojar la mano en unos 20 días. Ah, bueno, eso tengo que tenerlo en cuenta. O Delio trabaja partiendo piedra y se fracturó, no sé, un brazo, lo que sea, entonces lógicamente no puede volver a desempeñar esa labor, al menos temporalmente, y eso lo dirá pues la licencia médica y demás, que al final me entregue el centro médico en donde yo me atiendo. Entonces, quedémonos claros en torno a un accidente de trabajo, es aquel accidente que dice relación con el trabajo que yo desempeño, ¿cierto? Eso es un accidente de trabajo que sucede por causa de mi trabajo. Voy a dar un ejemplo también un poco extremo. Delio trabaja frente a un computador, atiende personas, y un ejemplo extremo pudiera ser, Dios nos libre, se me explotó un día el computador al rostro, Delio quedó herido en el rostro, lo que sea. Lógicamente hay lesiones, pues yo podría decir, ese es un accidente de trabajo, sí, porque tiene que ver con el trabajo que Delio desempeña, el uso del computador como herramienta de trabajo a diario, en fin, entonces lo que ahora está viviendo Delio es fruto de un accidente de trabajo, y el nivel de cobertura también es distinto, porque también por esta ley los días de licencia tienen pago casi que totales, digamos así. En cambio, cuando veamos también el tema de las licencias médicas más adelante, ahí nos daremos cuenta que una licencia médica por enfermedad común o definida en que enfermedad común, no como accidente de trabajo, se paga dependiendo de la cantidad de días. Si es más de 11 días, una licencia por enfermedad común, se paga, de los más de 11 días se paga en su totalidad. Si es menos de 11 días, se paga a partir del cuarto día prácticamente. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, el accidente de trabajo es aquel accidente ocasionado en relación directa al trabajo que yo desempeño. Me partí una mano porque yo trabajo partiendo piedra. Bueno, se logró establecer que lógicamente a ellos le cayó una piedra encima de las que él mismo parte. Entonces, todo eso tiene que, trabajo en construcción, me cayó un ladrillo encima de la mano, me machuqué, me fracturé un dedo, lo que sea, un accidente también de trabajo. O sea, que diga relación estrictamente con el trabajo que yo desempeño. Si yo trabajo en una oficina, en algo administrativo, pues tal vez difícilmente podría tener un accidente de trabajo relacionado a que estaba partiendo piedra y le
cayó una piedra de 30 kilos en la mano. Van a decir, no, pero espere, porque su trabajo no es ese, entonces no pudiésemos decir que se trata de ello. Entonces habría que el empleador entrar a justificar en la misma denuncia que el presente, que curiosamente Delio trabaja, no sé, como asesor previsional o asesor migratorio, pero el día de hoy le faltó un trabajador en una parte de la construcción de la casa allí, entonces le mandó a partir piedras. Difícilmente esto pueda suceder, aunque si sucediera, tiene que, si ese fuera el caso, aunque sea extremo, todo va a depender también aquí de la denuncia que presente el empleador. El empleador tendrá que reconocer exactamente el tema de que Delio estaba así, porque yo como empleador le solicité hacer algo distinto a su trabajo cotidiano, digamos así, estaba contemplado dentro de su, entonces habría que presentarlo eso en la denuncia, si es que ese fuera el caso, ¿está bien? Accidentes de trayecto, el segundo, a ver cómo vamos de tiempo, porque Delio a veces se entusiasma y... Sí, accidentes de trayecto, bueno, como el nombre bien lo indica, son aquellos accidentes, lógicamente, que me pueden suceder en el trayecto de mi lugar de habitabilidad, de mi casa al trabajo y viceversa. ¿Mm? Entonces, Dios nos libre, Delio va de camino de su casa, del trabajo a su casa y lo atropella un carro. Pues hay que llevarlo al centro médico más cercano, ¿cierto? Que por ley de urgencia tiene que atenderlo, pero lógicamente en interrelación con los médicos, quien me lleve o establecer un familiar mío, no, Delio iba para el trabajo o iba, la dirección era esta, su casa era esta, y se logra determinar, digamos, el accidente de trayecto, entonces lógicamente que ahí se da la cobertura de la misma forma que yo les decía, o sea, si el accidente de trayecto, perdón, me deja en un estado en el que yo pudiera desplazarme, yo pudiera decir, no, yo aguanto las 10 estaciones y me voy a la clínica donde yo tengo la atención por parte de la mutualidad contratada por mi empleador, pero como uno bien sabe que no siempre es así, sino que en ocasiones, pues lógicamente un accidente lo puede dejar a uno inconsciente y por tema de salud y de riesgo vital, pues lógicamente me van a llevar no al hospital que está a 10 estaciones del metro, sino el que está aquí a 2 estaciones, el más cercano, por un tema de seguridad. Después se hacen los traslados respectivos en la medida de lo posible, o si Delio no pudiera ser trasladado, se entienden un poco entre instituciones, o sea, la mutualidad y la clínica donde me estoy atendiendo ahora porque era la que me recibió en su momento porque era la más cercana. Ese accidente de trayecto, como lo menciona aquí, es aquel que se define que ocurre, ¿cierto?, en un trayecto directo de ida o de regreso entre mi lugar de habitación y mi lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí tiene que haber algunas condiciones mínimas también para que se pueda considerar como accidente de trabajo, que sea en un tramo, digamos, geográfico de alguna forma directo, continuo y lógico, ¿cierto? Porque Delio puede ser que diga, Delio vive en Maipú y trabaja en Providencia, pero a lo mejor el accidente de trayecto le sucedió en Puente Alto. O sea, no sé si me ubico como bien o no, pero en el fondo de Maipú a Providencia habría necesidad de pasar por Puente Alto, tal vez no. Entonces uno va a decir, pues no es tan lógico. Delio, aunque viniera para el trabajo, no venía de su casa, venía de otro lado. Entonces, digamos así, los centros médicos para llegar a establecer que se trata de un accidente de trayecto, lógicamente le van a preguntar a Delio si Delio está consciente, si no está consciente cuando se establezca con su empleador, vea, Delio a lo mejor él tenía que él no estaba en su horario laboral, él trabaja de lunes a viernes y el horario fue, el accidente de trayecto que él menciona fue un día sábado. Todas esas son situaciones a tener en cuenta, por eso que se habla de una logicidad, ¿cierto? Y de una continuidad. Entonces, ahora, hay gente que me dice, Delio, cuando yo tengo 2 trabajos y me sucede un accidente de trabajo entre uno y otro, ¿cuál es el seguro del trabajo que me llega a amparar? El seguro del trabajo donde yo voy, digámoslo así. Porque puede ser que Delio salga del INCAMI a las 5 de la tarde y se va a un restaurante donde trabaja como garzón o como copero y entra a las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Voy a dar una idea así, porque hay mucha gente que hace esto, tiene más de un trabajo. Entonces sale de un trabajo y va para otro. Entonces, si el accidente sucede entre uno y otro, el seguro que va a cubrir es el accidente, es el seguro que le da el contrato del lugar donde él se está desplazando en ese momento, del segundo trabajo a donde va.
¿bien? Pero tiene que ser también un tramo directo, esto que yo les decía, no puede haber, lógicamente, van a decir, mire, si Delio va todos los días de su casa al trabajo de un punto A a un punto B, ¿por qué el accidente sucedió en un punto C donde no hay logicidad y no hay continuidad? Entonces también todo eso hay que tenerlo en cuenta porque ellos, o sea, digamos, los seguros pueden decir, mire, esto no lo podemos tratar por la ley 16.744, es decir, esto no corresponde a un accidente de trayecto, esto se va a atender por el seguro de salud que él tenga. Entonces, si a mí me excluyen, digamos, del accidente de trabajo porque se determina que no es un accidente de trayecto, perdón, ¿cierto? Sino que dice, mira, por la Delio, el accidente fue en Puente Alto, pero él en verdad tendría que trasladarse con cierta logicidad de Maipú no sé, a Providencia, que es donde él trabaja y va todos los días. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y a veces uno en los contratos no le pone mucha atención, recuerden que en los contratos de trabajo de las personas normalmente aparece un domicilio que se estima o se estipula del lugar de prestación de los servicios, ¿cierto? Eso es muy importante porque está siempre en nuestros contratos y también aparece una cláusula que es una cláusula que menciona que la prestación de los servicios será en el lugar tal o aquello a donde el empleador, digamos, lo envíe a hacer ciertas funciones, porque puede ser que Delio trabaja como vendedor dentro de toda Santiago, ¿cierto? Aunque la oficina sea en Providencia y Delio vive en Maipú, entonces, pero Delio, pues, espere Delio, porque usted el accidente fue en Peñalolén. Ah, pero es que yo estaba dentro de mi horario de trabajo, yo iba a una tienda, a un señor a suministrarle ventas o a entregarle productos. O sea, tiene que ver también un poco con la naturaleza del trabajo, pero también de ahí la importancia de que uno siempre considere la dirección que aparece en nuestros contratos de trabajo y si yo sé también que por la naturaleza de mi trabajo no siempre voy a prestar servicios en el mismo lugar, pues que también quede contemplado esta cláusula en el contrato que a veces hemos visto donde dice que el lugar de prestación de los servicios será el domicilio tal o aquel al que el empleador, digamos, lo destine y estipule. También eso, digamos, si uno firma el contrato, ahí queda la cobertura de forma un poquito más amplia. Pero el accidente de trayecto es aquel que se da en el camino, digamos así, de mi casa al trabajo o del trabajo a la casa. Igual, aquí, si hay las posibilidades, pues Delio se va a dirigir a la clínica donde tenga yo cobertura por la mutualidad. Si no hay posibilidad, pasa lo mismo que les mencionaba. Hay que ir al lugar, al consultorio o al hospital más cercano donde me salven la vida inicialmente y evaluar si Delio, una vez que está estable, se puede trasladar a la clínica donde se atiende con la mutualidad o si hay que dejarlo ahí quieto porque Delio necesita quedarse quieto, estable, en recuperación. Una vez que se recupere lo trasladamos, pero ahí los cobros, se pasa todo el cobro, digamos, de lo que esta clínica donde está atendiendo Delio cobre, digamos así, pero ahí se entiende con la mutualidad que yo tenga o con el ISL, cuando lógicamente se define si evidentemente lo que le pasó a Delio es un accidente de trayecto, porque vimos que era de un punto A a un punto B y Delio iba a camino, por trayecto lógico se entiende que no se había desviado. Ahora, hay otro tema que a veces me preguntan las personas y es el relacionado. Delio, ¿qué pasa si yo voy de Maipú a Providencia y sucede que me tocó llevar a mi hija a dejarla al jardín? Entonces yo me salgo de mi lógica del punto desde Maipú a Providencia y voy a suponerlo así, voy a dar el ejemplo así otra vez. El jardín de mi hija está ya en Puente Alto. Entonces Delio salió de su casa en Maipú, va a Puente Alto y de ahí se dirige al trabajo. Y vamos a suponer que desde Puente Alto hasta Providencia, donde él va al trabajo, sucede el accidente. ¿De qué forma se puede, o sea, tendría cobertura porque él se desvía? Se desvía, pero esto también, o sea, pero la cobertura va a existir, el acceso a este seguro como accidente de trayecto va a existir en la medida en que esa ruta que Delio hizo ese día sea habitual. Si es una ruta no habitual, el seguro puede decir yo no lo puedo cubrir porque esa ruta no la hacía Delio frecuentemente. No hay una habitualidad, digamos, de hacer esa ruta. O sea, mi empleador sabía que yo paso todos los días para Puente Alto y viceversa cuando salgo porque voy a recoger a mi hija, jardín, o tengo que hacer otra gestión.
Entonces, por ahí está el tema un poco, lógicamente, cuando uno se sale de la ruta del trayecto de la casa al trabajo y viceversa, para la cobertura del seguro. Lógicamente, si yo digo, no, me toca hacer una gestión en el centro y ahí sí voy para la casa, pues lógicamente ahí uno estaría, digamos, ante la disyuntiva de que, claro, uno no va a ir con su sobra todo el día porque uno a veces saliendo del trabajo no se puede ir para la casa inmediatamente, sino tiene que ir para otro lado. Entonces, lógicamente ahí se puede dar que Dios no lo quiera. Si uno se accidentase, pues no tendría cobertura por el seguro, porque el seguro, como lo menciona aquí, eh, me protege. Ay, está temblando. ¿También? Creo que continúa. Sí, está temblando. Ajá. Sí, pero Es suave, pero bueno, estamos en Chile, ¿no? es una clase movida. Es una clase, sí. Creo que ahí paró. Ya pasó. Bueno, entonces tengamos en consideración estos aspectos para cuando nosotros debamos solicitar, digamos, la cobertura de un accidente de trayecto, porque si yo me salgo de la direccionabilidad, si se puede decir así, entre mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, si yo lo hago con cierta habitualidad y mi jefe tiene conocimiento de que Delio sale de su casa y deja a la niña al jardín y luego va al trabajo, si esto es habitual, lógicamente el seguro tiene que entrar a cubrir, y eso tiene que ver también con la información que el empleador dé al complementar la solicitud de información que le va a hacer el centro médico o la mutualidad para darle cobertura o no a Delio en su accidente de trayecto. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay gente que dice, Delio, ¿qué pasa si hoy se me dio porque tengo que ir a firmar un documento de la notaría que queda en otro lado y luego me voy al trabajo? Si no es habitual, el seguro no le va a cubrir. Eso también hay que tenerlo claro. Enfermedad profesional. Yo la ilustro con un ejemplo muy sencillo que siempre doy, pero antes de ello, aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad temporal permanente o muerte. Las formas como trabajamos en la actualidad, algunas formas son nuevas, digamos así, el utilizar un computador. Muchos de nosotros trabajamos frente a un computador durante 7, 8, 9 o hasta 10 horas al día. En el fondo, en este momento, cuando uno tiene al menos algo de juventud, uno va a decir, yo estoy bien, pero no sé qué consecuencias me traerá tal vez a futuro esta situación. Entonces, Dios no lo quiera, puedo desarrollar alguna forma, no sé, de ceguera, de disminución de la visión, de problemas de postura, problemas de, o sea, de columna, que pueden ser relacionadas con el trabajo que yo estoy desempeñando. Entonces, hay una relación directa entre la enfermedad que yo padezco en la actualidad, en la medida en que logro definirla y conceptualizarla mediante el diagnóstico médico como consecuencia del trabajo que yo realizo. Entonces, un problema cervical a futuro, un problema, no sé, se me ocurre en la columna o en los hombros o en la cabeza que yo desarrollo porque paso mucho tiempo frente al computador, ¿cierto? Y además, si yo no hago ni pausas activas y me dedico frente al computador horas y horas, pues a la larga, lógicamente, el trabajo repetitivo, la gota de agua en la roca después de mucho tiempo va a ir perforando, así va a suceder. Entonces, el ejemplo que yo atendí alguna vez, que yo les mencioné también a algunos de ustedes, fue el tema de doña Úrsula, que me dice un día, Delio, yo desarrollé una tendinitis aguda que prácticamente me hizo necrosar parte de los tendones del brazo, y ella misma decía, pero no entendí en su comienzo por qué se daba. Entonces yo lo que le pregunté, ¿usted en qué trabaja? Dijo, bueno, pues ahí tuve yo la respuesta. Ella me decía que trabajaba en un restaurante lavando ollas pesadas, y hacía un trabajo repetitivo, ¿cierto? Fregando las ollas. Y ollas grandes, digamos, de tipo industrial, lavando ollas 6, 7, 8 horas o más al día, aunque uno diga, pues lógicamente estando de pie, ese trabajo repetitivo en el hombro le generó consecuencia. Alguna vez en Brasil tuve la oportunidad de hablar con una persona que él trabajaba en una fábrica donde en el fondo se refinaba azúcar. Y el trabajo de él consistía en que él tenía, no sé si ustedes habrán visto los sacos de azúcar, vienen a veces con un código numérico largo, y el trabajo de él consistía en que los sacos de azúcar pasaban por una estera, que él estaba de pie o sentado,
y los sacos de azúcar de 40 o 50 kilos pasaban por una estera que los desplazaba y él tenía simplemente que tomar este sello enorme, mojarlo en tinta, ponerle el número, girarlo para el siguiente y él con el tiempo desarrolló también un necrosamiento en el hombro relacionado a trabajo repetitivo, 8 horas de algo mecánico, aunque uno piense que está sentado y es algo débil, hay que recordar que lo que nos hace tal vez más daño son los trabajos repetitivos por leves que sean, porque a la larga ese trabajo repetitivo en el cuerpo genera un impacto. Entonces, si yo logro demostrar que la enfermedad que ahora tengo es consecuencia del trabajo que yo desempeño o desempeñaba, pues lógicamente aquí tengo el derecho de acogerme a la protección del seguro, a ver si yo necesito prestaciones médicas, que me reubiquen laboralmente, porque también el diagnóstico puede ser que parte de la recuperación implica que Delio deje de lavar las ollas en esa condición y haga otro trabajo dentro del restaurante, por ejemplo, o que este amigo que trabajaba cambiando el sello, el numerito y era algo diario y no podía desconcentrarse porque los sacos de azúcar pasaban con diferencia de 20 a 30 segundos entre uno y el otro, o más rápido, tenía pausas más o menos cada 2 o 3 horas de 12 o 13 minutos, que en verdad no era suficiente, en fin. Entonces, estas personas van desarrollando enfermedades que se entiende que es fruto del trabajo que van teniendo. Entonces, es donde la gente llega y nos preguntamos a veces, ¿cuánta salud me está costando este sueldo? Porque a veces a uno por necesidad y además uno acepta el trabajo y todo, pero a lo mejor si no hay algo de prevención, si no hay algo de rotación, por ejemplo, en los trabajos. Es por eso que en esos trabajos que son más mecánicos o repetitivos, las empresas tienen que buscar mecanismos o de pausas activas, ¿cierto? Dando espacios o intervalos de descanso para que la persona pueda hacer ejercicios de estiramiento y demás, o puede hacer una rotación de los trabajos para que todo no sea tan mecánico. Por el caso de doña Úrsula, eran años lavando ollas en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones. Lógicamente, esta tendinitis se volvió una bursitis o viceversa, que amenazaba con, digamos, dejarle inmóvil el brazo. Milton también atendió a un muchacho alguna vez. Milton era boliviano y trabajaba en una fábrica de tapetes, esos tapetes que uno encuentra, que coloca en la puerta de llegar a la casa, que es de un plástico duro, es un caucho duro mejor, y el trabajo de él consistía en hacer cortes en el material que utilizaba, y utilizaba un bisturí industrial y hacía una postura en la muñeca así, haciendo presión para cortar a diario, horas y horas. Él desarrolló un problema en la muñeca que le necrosó parte del hueso de la muñeca, cierto que tuvo que hacerse cirugías y demás, pero la desarrolló después de alrededor de 3 o 4 años de estar haciendo algo repetitivamente a diario. Entonces, es como la gota de agua en la roca, o sea, aunque pareciera simple, en verdad esto en la salud nos genera situaciones con consecuencias. Entonces, pues lamentablemente, esto, digamos, también hay que considerarlo. ¿Está bien? Bueno, entonces la enfermedad profesional o laboral, yo tengo lógicamente que si yo veo, yo ya siento que está como repetido este dolor en el hombro y yo a lo mejor supongo que tiene que ver con el ejercicio con el trabajo que yo hago, pues yo pudiese pedir una atención médica en la mutualidad que yo tenga para evaluar un poco esa condición y ver si esta enfermedad que estoy padeciendo ahora es fruto o consecuencia del trabajo que yo desarrollaba, porque el seguro puede actuar tanto con prestaciones médicas como con terapia o la solicitud del diagnóstico para que se me reubique en el trabajo, o si ya tengo una enfermedad avanzada, tener tratamiento o indemnizaciones correspondientes que pudiera tener, o incluso acceso a pensiones, por ejemplo, de invalidez, dependiendo del porcentaje o disminución de la capacidad laboral que la persona tenga. Entonces, las enfermedades profesionales son las que se desarrollan como consecuencia del trabajo que yo desempeño. El accidente de trayecto, espérenme que se me traba el computador, el accidente de trayecto dice relación en el camino de mi casa al trabajo y el trabajo a la casa, y el accidente de trabajo adquiere en el cual hay una relación directa entre el trabajo que yo realizo, ¿cierto? Y el accidente, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los tres rangos de cobertura de este seguro inicialmente: accidentes de trabajo, de trayecto y de enfermedades profesionales y o laborales. Ante una enfermedad profesional,
En el fondo, la pregunta que uno siempre se hace es, en el fondo, qué consecuencias cubre seguro? Ah, aquí en la parte de atrás, en el Decreto Supremo 109, que también yo les podría indicar que ustedes lo pueden consultar. Este es un decreto que determina normalmente una lista muy exhausta, digamos, de lo que se pueden definir como enfermedades profesionales o laborales. Entonces, valdría la pena también consultarlo, ¿cierto? Que las que pueden considerarse o deben considerarse como profesionales, ¿cierto? A pesar de que alguna enfermedad que no esté definida allí, pues lógicamente eso no quiere decir que no califique para el acceso a este seguro, sino que son las indicaciones más generales o comunes si está determinado allí. Entonces, ante una enfermedad profesional, ¿qué debo hacer yo? Entonces, lo que yo les mencionaba, si yo descubro que estoy teniendo una enfermedad que puedo suponer que sea fruto de mi trabajo, entonces yo tengo que comunicarle esto al empleador, ¿cierto? El empleador tiene que diligenciar la DIEP, la denuncia individual de enfermedad profesional, que es un formulario que hay que hacer, como en el caso del accidente laboral hay que diligenciar la DIAT, denuncia individual de accidente de trabajo, o también existe la DIAT, denuncia individual de accidente de trayecto, existe la DIEP, denuncia individual de enfermedad profesional, y el centro asistencial referido por el administrador, es decir, por la mutualidad a la cual yo haga parte, tiene que hacer una evaluación de la patología que yo estoy teniendo. Y aquí se van a tomar determinaciones, esto que yo le mencionaba, bien sea reposo, reubicación laboral, que puede ser lógicamente en la misma empresa, pero con otras funciones, o rotación de labores para evitar la continuidad en trabajos repetitivos, ¿cierto? O si se requiere un subsidio o incluso indemnizaciones y o pensiones. ¿Está bien? Entonces es el procedimiento que debo seguir. Ya se mencionó, pero las prestaciones que entrega el seguro, a grosso modo, además de las mencionadas, que son prestaciones médicas, prestaciones económicas, también hay las preventivas. En pocas palabras, yo como empresa pudiese comunicarme con la mutualidad que yo tengo contratada para los trabajadores en la empresa, para que en el fondo se haga una evaluación tanto del trabajo que desempeñan mis trabajadores como del local o lugar de trabajo donde hay, para generar situaciones de seguridad en la empresa. ¿Cierto? El trabajo que hacen mis trabajadores, no sé, es frente a un computador, entonces tiene que haber un prevencionista, o la mutualidad tiene que darnos charlas de prevención y capacitarnos en temas de seguridad en el trabajo, pero esto implica a veces para los empleadores costos, en la medida en que puede ser que le digan, usted tiene que invertir, o que al ambiente laboral le hace falta, no sé, oxigenación, le hace falta más espacios sanitarios adecuados, le puede hacer falta intervalos de pausas activas, entonces pues, tiene que tener un prevencionista que dirija las pausas activas o las actividades de relaxo, de descanso, para evitar exactamente eso. O sea, o que derechamente la mutualidad nos haga charlas relacionadas a capacitación de mejorar las condiciones laborales, porque a lo mejor las condiciones que tenemos pasan incluso desde el ambiente del equipo de trabajo hasta en el fondo el ambiente, digamos, físico del lugar donde se trabaja. Entonces, esa capacitación a veces uno las da por obvias, y a veces lo máximo que se nos ocurre a veces pedir, pero es un derecho que eso se pida. Algún funcionario de la mutualidad pudiese venir a la empresa y hacer capacitaciones, dar información, enseñarnos cómo hacer pausas activas, cómo encontrar ejercicios que me ayuden, digamos, a distensionar los músculos o el cuerpo para evitar este tema de necrosamiento, digamos, de los ejercicios repetitivos que generan mella o a la larga, digamos, nos traen consecuencias. Entonces, la parte preventiva a veces lamentablemente como que la reducimos a que la mutual me mandó almohadillas para los computadores o almohadillas para el mouse y un papelito para pegar en la pared donde diga salida de emergencia. Todo eso tiene que ser también informado, capacitado, donde se nos indica a veces, pero lamentablemente o a veces los empleadores no invierten en esto, ¿cierto? O la mutual nos contenta con mandarnos material bonito, nos mandan material bonito, entonces las almohadillas para los computadores, cuellos casi que ortopédicos para las sillas o para facilitar ciertas cosas, pero a veces nos contentamos es con esto, pero existe también la posibilidad de que estas capacitaciones, formación, además de lo que nos puedan entregar, que nos ayuden a adecuar mejor el ambiente laboral, se den de parte de las mutualidades. Médicas, por lo que ya mencionamos, porque la mutualidad
cuenta con prestaciones que se da en centros de salud determinados, ¿cierto? Por eso es que ya hay que saber a cuál mutual estamos o a cuál mutualidad estamos afiliados, y en el trabajo nuestro a cuál clínica afiliada a esa mutual en caso de un accidente de trabajo, de trayecto o una enfermedad podemos acudir en caso de ser posible. Por esto yo les decía, porque no siempre un accidente permite que sea posible. O las compensaciones económicas, que también es otro de las prestaciones que genera el seguro. Prestaciones médicas, digamos, están todas contempladas en la ley en sí misma, la 16.744, que también puede ser incapacidad laboral, sin otorgar la licencia, que recordemos todos que una licencia médica en el fondo es la manera justificada de poder ausentarme del trabajo y junto con ello, durante esa ausencia, recibir un subsidio por esta incapacidad. Entonces, claro, yo dejo de devengar si yo me alejara del trabajo, pero entonces el seguro lo que nos otorga es la posibilidad de que durante el tiempo que yo esté en licencia, porque me estoy atendiendo un accidente de trabajo que yo tuve, entonces como no estoy yendo a trabajar, voy a recibir al menos un subsidio durante ese tiempo de incapacidad. Por incapacidad permanente también puede generar alguna situación de indemnización global o pensiones de invalidez, bien sea parcial o total, de acuerdo el porcentaje de disminución de mi capacidad laboral. En caso de que el accidente traiga como consecuencia el fallecimiento del empleador, se activa con las demás, del trabajador o la trabajadora, se activa con las demás instituciones como la AFP y demás, la gestión de la pensión para los sobrevivientes, la pensión de sobrevivencia para los sobrevivientes, digamos, estipulados por ley, el matrimonio, los hijos y demás. ¿Bien? Entonces, prestaciones médicas sería la licencia, la incapacidad laboral, la indemnización o la pensión y la pensión de sobrevivencia en caso de que fallezca el trabajador. ¿Cómo se financia? ¿Cierto? Esto creo que ya también lo habíamos mencionado, cómo se financia este seguro. Actualmente, como ya lo mencionábamos en la primera clase, esto se descuenta, o sea, no se descuenta, lo paga el empleador, ¿cierto? En el pago de las cotizaciones previsionales mensualmente, corresponde al 0.93%, como ya lo mencionábamos, y eso en todos los tipos de contrato indefinido, a plazo fijo, obra, faena, o las trabajadoras de casa particular, lo paga siempre el empleador. En el caso de los trabajadores con boleta de honorarios, recuerden que, por ejemplo, en la actualidad, el impuesto que cobra el Servicio de Impuestos Internos para la emisión de las boletas este año corresponde al 13%, ¿cierto? Que esto irá en aumento, como ya les mencioné en la primera y en la clase de ayer también, esto irá en aumento hasta el año 2028. Prácticamente cada año va a ir aumentando un 0.25, ¿cierto? Ya solamente en el año 2027, si no me equivoco, va a aumentar un punto, digamos así, 1%, para llegar al 17% en el año 2028, y de ahí no se prevé otro aumento porque al aumentar el costo del impuesto de las boletas al 17% en el año 2028, ya se entiende que el trabajador con boleta honoraria se está pagando lo suficiente para financiar la totalidad del sistema previsional, es decir, pensión, salud, accidentes de trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales, seguro de cesantía. Entonces está cubriendo todo, digamos. En la actualidad, como es el 13%, y esto ha venido en aumento desde el año 2019, hasta el 2018 se pagaba el 10% de impuesto de la boleta, y paulatinamente, cuando se implementó por ley la ley 21.133 de cotización de trabajadores con boleta honorarios, se fue implementando un aumento progresivo del valor de las boletas. Pero recuerden que entonces, en el caso de los trabajadores con boleta honorarios, el pago o la cobertura de este seguro y del sistema previsional parte del 1 de julio del año en que él haga la declaración de renta, ¿cierto? Y es cobertura a futuro, no es cobertura inmediata cuando hago las boletas. También esto ya hemos hecho hincapié. Además, cuando uno paga, o sea, el seguro de accidentes de trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales y laborales, además cubre algo que se llama
seguro de ley sana. Es el otro aspecto que vamos a ver un poco el día de hoy, que ya lo mencionábamos, que es un seguro que permite que los padres puedan ausentarse justificadamente de su trabajo para cuidar del hijo o hija menor de edad que se encuentre con una situación grave de salud durante un periodo determinado de tiempo, y me otorga licencias para ausentarme del trabajo con ingresos que también me permiten tener lo que sería una incapacidad, ¿cierto? Y tener, digamos, el subsidio durante estos días. No voy a tener el salario completo, pero sí voy a tener un pago de un cierto porcentaje, digamos, para los padres. ¿En qué casos, digamos, está estipulado la cobertura de este seguro conocido como ley sana? Ojo, enfermedades graves. Y enfermedades graves aplica cuando un hijo es menor de edad, o sea, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Y cuando hablamos de enfermedades graves, estamos hablando de enfermedades de alto costo o de alta complejidad, como el cáncer y sus tratamientos paliativos, trasplantes de órganos y médula ósea, estados terminales de la vida. Entonces, en pocas palabras, todas estas enfermedades que pueden, Dios nos libre, padecer un menor de edad, genera que el papá pueda ausentarse del trabajo por determinados periodos de tiempo de manera justificada para dedicarse también al cuidado de sus hijos sin perder los derechos laborales y teniendo el pago de un subsidio mientras que está ausente del trabajo. ¿Está bien? En el caso de que el menor de edad haya sido víctima de una... Oh, se nos cayó Delio. Ah, sí, estamos todos. Sí, entonces, ¿Tú te caíste? ¿Yo me caí? Sí, ¿En serio? sí. ¿Pero en dónde quedé? ¿No me escucharon? ¿Sí me escucharon todos? Sí. No, no recuerdo dónde quedaste. Pero Ya, pero estamos hablando aquí un poco del tema de las La ley enfermedades sana. graves, o sea, ¿perdón? Está hablando de la ley sana y en caso de accidentes graves o situaciones Exacto. graves del menor. Estamos bien. Es que en un momento me dio la impresión que me quedé quieto, me quedé bloqueado, sí. Entonces esto. Y en el caso de cuando el menor de edad sufre un accidente, esta cobertura ahí es temporal. Esta cobertura o sea, es temporal en el caso de que mientras que el menor tenga 15 años de edad. Bien, o sea, el acceso a ley sana, cuando tengo un hijo que ya ha sido víctima de un accidente grave y que tenga secuelas, ¿cierto? Se da esta cobertura hasta que el menor tenga 15 años de edad. Las licencias se otorgan por plazos normalmente no superiores a 30 días. Lógicamente, uno piensa, bueno, un hijo con una enfermedad grave, lógicamente necesita más de 30 días para acompañamiento o lo que sea. O, Dios nos libre, incluso una situación de fase terminal de la vida de un menor, lógicamente a veces no es tan inmediata. Entonces, me puedo quedar entonces 13, 14 o 15 años acogida a ley sana. No, también temporalmente se va evaluando el caso y en el fondo se dan licencias de periodos de no superiores a 30 días y se va evaluando, digamos, la renovación de la licencia periódicamente. ¿Está bien? Entonces, pero ley sana me da cobertura para poder ausentarme justificadamente del trabajo y, lógicamente, me permite formas de ingreso económico, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios de esta ley? Como ya lo hemos visto, los trabajadores dependientes, los funcionarios públicos y los independientes que coticen con boleta de honorario, ¿cierto? Y quienes se encuentran cesantes, como lo mencioné aquí en la parte final, quienes se encuentren cesantes debido al término del contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado y cumplan los artículos establecidos de la ley, el artículo 6 de la ley 21.023, que es de la misma ley sana. En pocas palabras, cuando yo soy un trabajador que me quedé cesante por concepto de que se terminó la obra, por consiguiente se terminó el contrato, yo todavía puedo tener cobertura por un periodo mucho más amplio desde la terminación del contrato. No tengo aquí con claridad cuánto es el periodo que puede tener cobertura la persona cuando se quedó cesante porque el contrato se dio por terminado, por obra o faena terminada. Entonces, porque si mi contrato era por una obra X y se termina esa obra, se termina el contrato. Entonces, al quedarme cesante, todavía como padre de familia puedo tener acceso a este seguro, ¿cierto? Aunque se haya terminado el contrato, según lo dice el artículo 6 de la ley 21.063, que es la ley sana.
¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya la busquen y quieran saber, digamos, conocer la ley en sí misma, la ley 21.063 es la ley sana. En el caso de trabajadores dependientes, ¿cómo hago para presentar, digamos, la solicitud de acogerme a esta ley cuando cumplo los requisitos o las condiciones? Esto debe entregarse a brevedad, dentro de 2 días hábiles, al empleador, ¿cierto? Se debe entregar al empleador, y si yo trabajo en el sector público, lógicamente 3 días, ¿cierto? Para que en el fondo se dé por ingresada la notificación de la licencia médica al empleador, que empieza a correr lógicamente cuando el sistema de salud al que yo me acojo, donde se me dice, mire, usted, su hijo está en tal condición, y entonces digo, yo soy trabajador, soy el único que puede dedicarme a cuidarlo, entonces yo puedo solicitar ser incorporado a ley sana cumpliendo estos requisitos. Entonces soy un trabajador, tengo mi hijo, perdón, casi me cae el computador, en estas condiciones, entonces yo debo entregarle esto a mi empleador. En el caso de los trabajadores con boleta de honorarios o trabajadores independientes, en el fondo, o los cesantes, como acabamos de decir, aquellos que se quedaron cesantes por terminación del contrato, se entrega esto en la COMPIN, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ¿cierto? La COMPIN es la que tiene, digamos, la obligación de recibir las peticiones de ingreso a ley sana de los trabajadores con boleto honorario, los trabajadores que están temporalmente cesantes o por terminación de obra o faena. Sin embargo, lógicamente la COMPIN va a hacer un análisis de la petición para determinar que se cumplan las condiciones de acceso a la ley sana, y tiene 7 días para aceptar o rechazar, ¿cierto? El permiso que se solicita por concepto de esa licencia, y lógicamente ellos pueden pedir, necesito otros días más para analizar su situación. Si evidentemente la COMPIN dice no, a nuestro juicio no constituye acceso a ley sana, se niega el permiso, la persona puede interponer un recurso de reposición en un plazo no mayor a 5 días desde cuando recibe la negativa de acceso a la ley sana. La respuesta no debiese demorarse por parte de la COMPIN mucho más allá de 30 días. Y si no hay una aceptación de este recurso de reposición ante la COMPIN, la persona tiene o puede presentar presentar una apelación de la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, como aparece ahí, en un plazo no mayor a 30 días en caso de que la COMPIN no le acepte el recurso de reposición. Entonces son trámites meramente administrativos, no se requiere un abogado para ello, ¿cierto? Aunque hay gente que lo hace por esa vía, pero en el fondo aquí lo que se pide es que de forma administrativa apele derechamente a la COMPIN si se le niega el permiso o el acceso a la ley sana que le da el permiso para ausentarse, y se presenta, si hay una negativa, se puede presentar un recurso de reposición argumentando por qué en el fondo si la persona siente que califica para el acceso a ese seguro. Si hay una negativa reiterada, o sea, el recurso de reposición, el único o el órgano superior que existe allí es la Superintendencia de Seguridad Social. Aquí están las mutualidades las que existen, digamos, en Chile, así como veíamos ayer que existen 7 AFPs, y ustedes ya las conocen, aquí también son estas las que existen. La ASH, Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, los logos ustedes la conocen, el IST, Instituto de Seguridad del Trabajo, y el ISL, ¿cierto? Entonces, la institución que paga dependerá de a dónde se encuentre afiliado el empleador, si es que la persona tiene un contrato vigente. Es por eso que yo les decía que yo como trabajador debo pedirle a mi empleador, oiga, esta empresa, empleador o señor jefe, está afiliada a cuál mutualidad en caso de un accidente laboral o de trayecto. Él me va a decir, no estamos afiliados. Entonces, por ley, si él no escogió una mutualidad para hacer el pago de ese 0.093%, eso irá derechamente al ISL, ¿cierto? Si yo soy una persona independiente, o sea, como el dependiente con contrato de trabajo, no puede escoger, yo quiero afiliarme a tal o cual mutual. No, porque eso lo hace la empresa. Recuerden que yo les dije al comienzo que en el caso de las mutuales, en el fondo es el empleador el que hace la contratación. Esto porque las mutuales particulares como la ASH o la Mutual de Seguridad o el IST normalmente tienen ciertas reglas y no afilian desde un trabajador. Parece que ahora han cambiado algunos términos, pero en su mayoría ellas afilian trabajadores con determinada cantidad, o sea, empresas con determinada cantidad de trabajadores. ¿Está bien? Si yo soy un independiente, ¿cierto? Yo sí puedo escoger, o sea, independiente con boletas honorarios, entonces, pues si yo no escojo ninguna, el sistema me asigna derechamente el ISL, pero yo puedo escoger
Es decir, yo quiero afiliarme en el IST, punto, porque la red de clínicas que él me provee para cobertura en cuanto a accidente de trabajo y de trayecto es una que a mí me gusta o me conviene o me viene bien. Exactamente, todo eso hay que también tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Ahí estamos ya en la parte del monto y el monto del pago. El monto del pago normalmente lo que se percibe, digamos, por ley sana, es un promedio sobre la renta neta, es decir, el sueldo bruto, el sueldo base y las cotizaciones, y o el subsidio que el trabajador percibió los 3 meses anteriores al permiso de ley sana, digamos, un promedio de la renta, ¿cierto? Que el trabajador percibió entre los últimos 3 meses antes de la solicitud. Se va a promediar eso, o sea, no va a recibir el sueldo en un 100%, pero recibe un porcentaje promedio. Y este promedio se calcula en base a rentas de netas percibidas en los últimos 5 meses anteriores a la petición del permiso de ley sana. Y según el artículo 17 de la ley sana, que es la 21.063, en el caso de las personas, perdónenme aquí, en el caso, bueno, el primer caso es la persona que tiene un contrato de trabajo y el último es en el caso de las personas que trabajan de forma independiente. Entonces, se hace un promedio de los ingresos de los últimos meses para, en el fondo, en base a eso, decir, mire, durante la cobertura en ley sana de los últimos 12 meses, durante la cobertura de ley sana, el promedio de lo que usted va a recibir va a ser tal cantidad o tal porcentaje. ¿Está bien? Bueno, con esto, digamos, daríamos por terminado nuestra clase del día de hoy. Recuerden accidentes de trabajo, accidentes de trayecto. Ahí vayan enumerando para que ustedes puedan después buscar por su cuenta la ley 16.744, que es la ley de accidentes de trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales. Pueden buscar también el decreto supremo 109 sobre la determinación de las enfermedades profesionales más comunes o más determinadas en Chile. Recordar que el pago se financia de este seguro de cargo del empleador con el 0.93%. Ahí me olvidé decirles que no obstante se paga el 0.93%, hay una definición también de riesgo de las labores de ciertos empleos que hace que no se pague el 0.93%, sino puede aumentar, puede ser un poco más que esto. Pero eso depende del nivel de riesgo al que pueda haberse expuesto un trabajador en determinados trabajos. Entonces, no necesariamente va a ser el 0.93, sino aquellos empleos donde pueda percibirse mayor riesgo, lógicamente, la minería, por ejemplo, lo que se paga por ¿qué? El costo de este seguro no necesariamente va a ser el 0.93, sino puede ser mucho más allá que esto. Y ley sana, ley 21.063, que es lo que vimos el día de hoy. Bueno, yo con esto termino. Muchísimas gracias. Y veamos ahora entonces la parte de las preguntas que ustedes tienen, a ver si podemos contribuir en algo. Ya. Elizabeth tiene la manito levantada. Sí, mire, me pareció interesante esto de lo de la ley sana, ¿ya? En el sentido de que yo tengo un niño, pero tengo un niño con discapacidad, que él requiere terapias y, bueno, varias cosas. En realidad es un complejo. En mi caso, ¿aplicaría eso o tiene que ser ya que mi niño tendría que estar, no sé, de repente al borde, ¿no? O sea, al borde, bueno, Dios no quiera, pero que esté, o sea, ya Claro, muy mal. son enfermedades graves. Se habla de enfermedades graves o de alto costo. No, o sea, porque puede ser que más bien por la situación de discapacidad pueda tener otro nivel de cobertura, pero por otra ley, como la ley de discapacidad. Pero en este caso se hablan de enfermedades graves, de alta complejidad o de alto costo. La determinación de que la enfermedad, digamos, califique para ser aceptada en el seguro, la enfermedad del niño o la niña, va a depender, lógicamente, en el caso de las personas normalmente, por ejemplo, de la COMPIN, y ahí tiene uno que cuidar el tema de que hay que presentarle esto al empleador para que uno ingrese los documentos en la COMPIN y esperar que la COMPIN le dé una respuesta donde le dice si se puede, digamos, incorporar la persona a tener, digamos, la ausencia en el trabajo mediante licencias. Pero cuando es una discapacidad permanente,
normalmente no da cobertura porque está pensado lógicamente en enfermedades graves, salvo que en el fondo se pueda llegar a definir que la discapacidad requiere tratamientos periódicos, complejos o costosos. Por ejemplo, hay niños que a veces tienen que utilizar, no sé, aparatos o, por ejemplo, el que yo sí sé que no califica, por ejemplo, en este es el tema, por ejemplo, de diálisis, porque si bien es cierto es algo complejo, no está tipificado como una enfermedad tanto de alto costo o de alta complejidad. Pero, por ejemplo, si ve el nivel de enfermedades que aparece allí, lamentablemente aparecen enfermedades muy complicadas como, por ejemplo, el cáncer o fases terminales de vida. Entonces, cuando hay una discapacidad, que a veces las discapacidades se terminan por ser casi que condiciones, no necesariamente implica el acceso a este seguro. Habría que verlo con la COMPIN para ver si el diagnóstico médico que el niño tiene permite que usted se pueda incorporar o al menos por algún tiempo, digamos, en la prestación del seguro. O sea, el proceso sería de que, digamos, mi caso lo tendría que, digamos, comunicar al empleador para que el empleador lo comunique a la COMPIN y ellos evalúen, ¿sí? Pero depende, porque recuerde que si su empleador tiene contratado alguna de las mutualidades, usted tiene que dirigirse a la mutualidad. Si el empleador Ah, no ok. tiene si el empleador no tiene contratada ninguna mutualidad, usted sí se dirige a la COMPIN. Pero si su empleador dice no, usted aquí por el trabajo está afiliado, no sé, a la mutual de seguridad, tiene usted que dirigirse a la mutual, pedir una atención médica para tener acceso al respecto. Ya, pero lo que estoy entendiendo que, o sea, digamos, si es que a pesar de ello, o sea, a ver, para empezar, el trámite lo hace el empleador, teniendo yo primero que comunicarle, digamos, presentarle, no sé, los exámenes médicos, algo así, o yo soy la que No. me tengo que dirigir a la mutual y solicitar eso. Diríjase usted a la mutual. Cuando usted ya haya ingresado, cuando le ingresen la petición, porque recuerde que después de 7 días la mutual puede decirle, la COMPIN pudiese decirle a usted que no, en el caso de ser el sistema público. Pero es la mutual. Si usted está en una mutualidad, es la misma mutualidad la que le va a decir si califica la situación del menor para que usted sea considerada ley sana. Ahora, si usted no está en mutualidad ninguna, sino usted es en el ISL, usted tiene que hacerlo todo en la COMPIN. Lógicamente usted le va avisando al empleador porque si en el fondo usted ingresa a la COMPIN y al final la COMPIN le va a decir a usted, sí, le concede una licencia por 20, 25 días inicialmente, pues lógicamente usted siempre tiene que estar en concordancia con el empleador porque eso puede afectar la producción laboral, digamos así, de su empleador. Entonces siempre hay que avisarle al empleador para que él esté al tanto. No hay injerencia de parte del empleador en cuanto que él tenga que tener algún aporte o firmarle a usted algún documento para hacer la solicitud, sino simplemente si usted sabe en qué mutualidad está, dirigirse a esa mutualidad. Si no está en mutualidad, dirigirse a la COMPIN, pero sí informarle al empleador por el hecho de que pudiera ser que si a usted le aprueban esa licencia, pues lógicamente eso usted va a coger desprevenido al empleador y usted, por ejemplo, llega y le dice mañana al empleador, mire, me llegó, tengo esta licencia y parto desde mañana por 30 días. Lógicamente eso puede afectar la relación laboral. Entonces, es notificar al empleador, no es que el empleador tenga que hacerle nada o algún documento o algo así, no. Y a pesar de que uno cesa, o sea, terminada la relación laboral, ¿todavía se puede? O sea, ¿hay cobertura o eso ya no tiene ya Si cobertura? califica. Recuerde que si califica, es decir, si cesó la relación laboral porque el contrato Ujú, anterior suyo era por obra ajena, ¿cierto? ujú. Entonces, si cesó, lógicamente, el hecho de que haya cesado el contrato no le impide a usted continuar teniendo acceso al seguro. El tema es cuando ya cesó el contrato y recién usted ahora va a hacer la petición a la mutualidad del seguro. Ah, pero es que el contrato ya terminó hace determinado tiempo. No. O sea, la cobertura se da en tanto que si usted ingresa al seguro, aunque termine el contrato, usted podrá tener todavía acceso al seguro. Mm. Ok, gracias. Ya. Recuerden que damos la opción para que no, por tiempo no todos alcanzan a preguntar, así que en vista que tenemos 3 manitas levantadas más, vamos a ir viendo cuál es la cantidad de preguntas. Recuerden las preguntas siempre relacionadas a la clase. ¿Ya? Cándida. Buenas noches, espero se encuentre muy bien. Gracias. Ajá, mi pregunta es, si un trabajador por cuenta propia
obtiene FONASA, así como lo explicaba el doctor en este momento, cuando me dice que obtiene FONASA, quiere decir, esto es obviamente luego del pago de la declaración de renta, como él lo explicaba, ¿no? Que de ahí en adelante era que comenzaba a regir el tema de FONASA. Entonces, esta Perdón, persona... Cándida, Ajá, no solamente FONASA, todo el sistema previsional. FONASA, ok. pensiones, accidente de trabajo, de trayecto y seguro de cesantía. Perfecto, perfecto. Mi pregunta, genial que me haya aclarado ese punto también. Mi pregunta era, ¿esta persona puede ir entonces a cualquier clínica, un ejemplo, y comprar un bono para medicina general, para alguna interconsulta? Ya, eso no lo tocamos hoy, porque ese es un tema de Ya, otro momento, pero te puedo responder. Claro que sí, o sea, en el fondo cuando yo ya tengo cobertura, hice mi declaración de renta, por ejemplo, este año en el mes de abril, y en mi declaración de renta salió, hice la liquidación de lo que va para cotizaciones. Yo tengo cobertura desde el 1 de julio de este año hasta el 30 de junio del próximo año. Entonces, evidentemente, yo puedo acercarme a hacer compra de bonos, porque yo soy un afiliado ya, independiente y yo tengo, digamos, afiliación, pero recuerde que es afiliación a futuro. O sea, si yo hice la declaración de renta este año, en el año 2023, por las rentas del 2022, mi cobertura comienza, o sea, si yo voy en este momento, yo debería tener cobertura por ser trabajador como independiente, puedo comprar bonos. Cuando yo voy claro. a la clínica, o sea, y eso también, algo lo tocamos en la primera clase, lo tocaremos también en la próxima clase cuando hablemos del sistema de salud propiamente dicho, no lo de seguridad, porque vimos fue lo de seguridad. El sistema de Ya, salud dice que aunque yo esté afiliado en el sistema público, yo puedo atenderme en el sistema privado. Por eso está el sistema, el tema de copago, y eso se le conoce modalidad de libre elección. Es decir, yo pudiese atenderme dentro de la modalidad institucional en cualquier clínica o cualquier hospital público, perdón, pero también si yo quisiera, puedo atenderme en una clínica privada. Por eso es que yo ya, hago el tema del copago. O sea, aunque yo esté en el sistema público afiliado en FONASA, yo no estoy casado con el sistema, con la modalidad institucional. O sea, ¿tengo que atenderme solamente en hospitales públicos? No. Si quiero, puedo hacerlo. Y recuerden que desde el 22 de septiembre del año pasado tenemos el incentivo que ahora el copago en la atención pública es copago cero. ¿Mm? Pero yo sí puedo escoger, yo estoy en FONASA y me quiero atender a lo mejor por la clínica, por la red Salud UC, o por Integra Médica, o por Vida Íntegra, o cualquier, digamos, prestador privado. Yo puedo hacerlo porque aunque esté en FONASA, yo tengo la modalidad institucional y la modalidad de libre elección, es decir, puedo escoger un privado para atenderme pagando la diferencia, pagando por eso el tema del copago siempre. excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Cándida. María Elena. Buenas noches a todos y Delio, bueno, con tu permiso me permito hacer una recomendación muy especial con relación a la aplicación de la Ley de Seguridad Laboral. Es en cuanto a quienes son trabajadores, muy importante que hay algo que se llama el derecho a saber. Cuando las personas firman el contrato, generalmente en la emoción de firmar el contrato, todo el mundo firma el derecho a saber, que es un documento en donde las personas certifican que conocen los riesgos de la actividad que van a realizar. Generalmente, dentro de toda esa documentación, también le agregan las fichas donde está descrita la actividad y las medidas preventivas que cada uno tiene que tomar. Entonces, normalmente en la emoción nadie pregunta, ¿y por qué tengo que firmar esto? Y ahí le dicen que usted está en riesgo de muerte, pero que usted para evitar la muerte tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Cuando se presenta un accidente, hay algo en la ley, la 16.744, que es en el artículo 70, en donde habla de la negligencia inexcusable. Y resulta que esto lo acreditan los comités paritarios porque hay empresas que tienen prácticas de este tipo, o sea, le hacen firmar al trabajador todo esto y cuando se presentan accidentes, generalmente ocurren a veces porque el trabajador no estaba usando los elementos de protección personal que dijo que había recibido, pero que nadie le enseñó ni cómo se usaban ni si existían. Y efectivamente aplica a veces la negligencia inexcusable
porque se supone que el trabajador sabía cuál era el riesgo, sabía cuál era el elemento de protección personal que tenía que usar y no lo estaba usando. Entonces, ojo con eso para los trabajadores, porque ocurre que las mutuales tienen a muchos profesionales trabajando en derribar el argumento de la enfermedad profesional y del accidente de trabajo, y se amparan en documentos que a veces como trabajadores firmamos en la emoción de que empezamos a trabajar y no miramos. Entonces, eso como recomendación. Y ya, dejo hasta ahí y gracias por el espacio. Muchas gracias, María Elena. Evidentemente, en los empleos, a veces cuando uno firma el contrato, a veces dentro del mismo contrato vienen, digamos, eso tiene un nombre como el manual de procedimientos o de desarrollo del trabajo, y dentro del contrato, o sea, hay gente que a veces no conoce los términos mínimos que hay en su contrato, por eso también la indicación es a leer, o sea, si uno firma yo puedo estar firmando que le estoy pasando mi poca herencia que le pueda dejar a mi hija a otra persona, y a veces firmo, como tú lo dices también bien, en la emoción, tengo un contrato, pero yo también tengo que saber a qué me estoy comprometiendo y qué estoy comprometiendo y qué no. Y el tema de los manuales de procedimiento, a veces nos entregan el documento aparte, es un documento aparte y uno firma. Y en el documento dice, el trabajador reconoce y acepta el manual que se le entrega de procedimientos dentro de la... Bien, entonces, claro, a veces sucede que no nos damos cuenta que el procedimiento donde yo trabajo implica que yo utilice tales o cuales implementos que a lo mejor me dan. No, pues yo no lo quiero utilizar porque no me di cuenta o no lo leí que era obligatorio. Entonces, en ocasiones sucede esto. Tuve una situación particular de un joven en Colombia que vivió esta situación porque él trabajaba en la parte de minas y él tenía que utilizar unos procedimientos, ¿cómo se dice? Caretas o mascarillas especiales, y él no veía que era necesario. Esto le desarrolló un cáncer de pulmón en cuestión de 3 años más o menos de estar trabajando en empresas, y cuando él quiso, digamos, intentar, bueno, es otra jurisdicción, claro, cuando él quiso intentar hacer valer esto, él dijo, mire, usted no lo estaba utilizando y bajo su propio riesgo, digamos, no lo utilizaba sabiendo, pero a mí nunca me dijo, usted firmó en su contrato que usted sabía que cada vez que ingresaba al trabajo tenía que portar los implementos de seguridad en los que estaban guantes, casco, lentes, máscara, y él no los utilizaba por practicidad y por comodidad, en fin. Muchas gracias por tu aclaración, María Elena. Gracias. Delia, tenemos 3 preguntitas en el chat, te las voy a leer. La primera dice, si estoy afiliada a FONASA, pero dejé de cotizar y empiezo a emitir boletas de honorarios, en ese caso, ¿sí tendría cobertura inmediata con ISL? No, porque recuerden que si yo termino mi contrato de trabajo y si yo empiezo a emitir boletas, la cobertura no la tengo desde la emisión de la boleta. ¿Por qué? Porque hay que esperar al siguiente año cuando se haga la declaración de renta y se haga la liquidación de lo que va para cotizaciones previsionales. Y recuerden que es desde el año que yo hago la declaración de renta, desde el 1 de julio del año. Entonces, si yo estoy en el mes de septiembre y dejé de trabajar en agosto, pero ya estoy ahora en septiembre emitiendo la boleta, no es que yo tenga cobertura inmediata por el hecho de que emití boleta. Yo tengo que seguir emitiendo boletas todo este año, y el próximo año, 2024, cuando haga la declaración de renta sobre las rentas del 2023, por ejemplo, mis boletas, es ahí donde recién voy a tener cobertura, pero a partir del 1 de julio del 2024 en adelante, hasta el 30 de junio del 2025. Entonces, no es inmediata la cobertura. Ok, te leo la siguiente. Dice, ¿la cobertura ISL cubre las cotizaciones si es contrato por honorarios? No entendí. ¿La cobertura ISL? O sea, si el Cubre, ISL, sí, sí, ya entendí. Es decir, si yo no escojo, yo tengo el derecho de escoger si yo quisiera afiliarme. Si yo tengo contrato a honorarios, si yo emito boletas de honorarios, cuando yo hago mi liquidación, mi declaración de renta, yo tengo el derecho a escoger si yo quiero incorporarme a una mutualidad. Si no escojo ninguna, la ley me asigna derechamente al ISL. Entonces, depende del trabajador a honorarios que escoja, y normalmente uno tiene que informarse bien, a veces lo hacen muy bien las oficinas de Chile Atiende o directamente del ISL para decir, mire, yo soy trabajador a honorarios y quiero incorporarme a esta mutualidad. O si no escojo ninguna, me va a atender el ISL directamente. ya. Aquí la otra dice, si trabajo como honorario y pago el sí,
¿Ya mis cotizaciones están dentro de este porcentaje? Sí, sí, porque recuerden que cuando yo trabajo en horarios, a mí lo que me pide el Servicio de Impuestos Internos es por cada emisión de boleta pagar un impuesto, el 13%. Entonces, lo que yo en la actualidad es el 13%, que es el que le digo que va a ir aumentando hasta el año 2028 hasta llegar al 17%. Es lo que yo les decía que anteriormente, antes del 2019, cuando llegaba uno en el mes de declaración de rentas, si las rentas anuales de uno no superaban el primer tope, digamos, de pago de impuestos, ese dinero nos lo devolvían y era fantástico porque era como un ahorro. Sin embargo, desde el año 2019, cuando se crea la ley 21.133, que es la de cotización de trabajadores a honorarios, entonces por el porcentaje, digamos, por todo, digamos, el 13% del impuesto que yo pague mensualmente, ese dinerito se va acumulando y sobre ese acumulado es que se va a calcular, sobre el 80% de ese acumulado se va a calcular el pago de las cotizaciones previsionales. ¿Sí? Ok, aquí dice, un accidente en la puerta de mi casa. Por ejemplo, me aprieto la mano con la puerta. ¿Es parte de accidente de trayecto? Depende, si estoy en el horario y en la habitualidad y en el momento de dirigirme al trabajo, sí. Pero si yo normalmente llego de mi casa por habitualidad, que eso también se va a investigar, digamos así, si yo llego a mi casa, normalmente salgo de mi trabajo a las 6 de la tarde, llego a mi casa en promedio a las 7 de la noche y a las 7:50 yo salgo a comprar el pan. No bueno, hay que hacer una investigación más o menos exhaustiva, que ellos lo hacen, ¿cierto? Para determinar si se trataba de un accidente de trabajo. Pero si yo voy saliendo apenas de mi casa y voy direccionado al trabajo, pues lógicamente que hay cobertura. Así esté saliendo, digamos, de la reja del jardín de mi casa. Claro que sí. Si hay la logicidad, si está dentro de la habitualidad, está dentro del horario y direccionalidad, digamos, hacia el trabajo, claro que sí. Ok, aquí nos preguntan si puedes repetir, por favor, cuáles son las leyes que tienen que revisar. Sí, vimos varias el día de hoy. Las mencionamos. Recuerden la que les mencionaba de cotización de trabajador extranjero, la 18.156, esa es la que les mencioné ayer. Hoy, la que vimos de accidentes de trabajo, la 16.744, esa es la ley de accidentes de trabajo, accidentes de trayecto y enfermedades profesionales. Mencionamos también el decreto supremo 109 sobre enfermedades profesionales, ¿cierto? Y la ley 21.063, que es la ley sana. ¿Sí? Ok, Bueno, gracias. sí. Ya, la última preguntita, Ana, que sea cortita, porque después tengo que decirles algo. Así que, Ana, Hola, buenas noches. hola. Mi pregunta es con respecto a la ley que nos mandó a investigar ayer. En el artículo 7 dice que los profesionales técnicos podemos retirar lo que es el AFP. Pero mi pregunta ¿el AFP se puede retirar cuántas veces? Claro, siempre y cuando se convalide que tenemos fondos de pensiones en el país de origen, pues. Se hace un único retiro, pero en el fondo puede suceder, o sea, yo lo que tengo que demostrar es que reúno todas las condiciones que están estipuladas ahí. Ser profesional extranjero, por lo mismo no nacionalizado, ¿cierto? Ser profesional extranjero, la cláusula que vaya en el contrato, demostrar la cobertura en los 4 aspectos que les mencionaba ayer en el sistema previsional de mi país de origen y el finiquito de tales contratos. Entonces, por ejemplo, yo trabajé 7 años en Chile, tengo los requisitos, yo puedo ir a la AFP y lógicamente lo que voy a retirar es simplemente lo que se cotizó para pensiones. Eso es lo que yo puedo llevarme, digamos así. Y me llevo eso, pero puede ser que de estos 7 años, digamos, yo retiro el dinero y me voy a mi país y regreso en 2 años más. Y yo vengo a trabajar nuevamente otros 3 o 4 años. Entonces yo puedo hacer un segundo retiro, claro que sí, porque yo puedo llevarme ese dinero, ¿cierto? No hay estipulado, digamos, cuántas veces se puede hacer, no, pero en el fondo yo puedo volver a futuro, volver a trabajar en Chile durante un tiempo y poder retirar ese dinero. ¿Por qué? Yo cotizo,
pero como tengo las condiciones pedidas en el decreto 18.000, en la ley 18.156, yo tengo el derecho a retirar ese dinero porque yo le estoy demostrando al Estado chileno que reúno estos requisitos que ellos piden para devolverle el dinero de pensiones a las personas que reúnen esos requisitos. Entonces yo puedo retirarlo sin problema. Más de una vez, claro. Ya, muchas gracias. Entonces, en honor al tiempo, como les digo, las preguntas que no leímos del chat igualmente van a ser contestadas por Delio, porque yo las voy anotando. Y antes de que se vayan, quiero presentarles a otra personita que nos va a estar apoyando, que es Jan. Yo te vi por ahí, Jan. Prende tu camarita. Jan Day, por ahí está aquí. ¿Y dónde está Jan? Se nos perdió. Ahí apareció. Hola, hola, ¿cómo están? Les saludo. Sí. Mi Jan nombre- nos va a estar apoyando para las personas haitianas que tenemos en el curso. ¿Ya? Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y Jan le dice a Delio, le hace la pregunta, o si quieren hablar aquí en clases igual y no pueden expresarse bien en español, Jan los va a estar apoyando en ese sentido. Así que, Jan, gracias por apoyarnos. No te veo. Por aquí, Sí, por aquí. ahí está Jan. Ahí ya lo vi. Así que eso, dejamos la clase por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden, los que no han hecho su prueba, háganla. Yo ya revisé y tengo 38 personas. O sea que me faltan 6 personitas aproximadamente que no me han respondido sus pruebas. Su prueba de entrada. Y el curso, créense su usuario en la plataforma. Les voy a volver a enviar el link de la plataforma para que puedan crearse su usuario. En caso de que no puedan, les cueste, traten de avisarme por WhatsApp para yo poder durante el día de mañana creárselos, ¿ya? Pero ténganme paciencia. Así que Una eso, consulta. díganme. La próxima semana, ¿cuáles días vamos a tener una actividad? Ah, eso, muy bien. El día lunes no vamos a tener actividad, ¿ya? Van a tener el día lunes libre. Y volveríamos a tener la clase el miércoles a las 20 horas. Delio, ¿puedo hacer una consultita chiquitita? Era en relación a la ley de ayer. En mi caso que, por ejemplo, yo soy peruana, ahí como que yo puedo aplicar al beneficio del convenio, ¿verdad? No, casi no aplicaría, no sería necesaria esta ley, ¿verdad? No, siempre y cuando usted tenga cotizaciones también en Perú. O haya tenido, digamos así. Claro, o Usted sea, yo puede juntar los siempre he montos. aportado, yo siempre he aportado en Perú, pero bueno, me vine a vivir acá, sino que entendí que solo puede pedir una sola vez el traslado de fondos. Entonces, yo podría, de repente, si ya yo quiero hacer mi vejez, por así decirlo, en Perú, ahí en Perú tendría que hacer la solicitud de que los fondos que esté aportando acá en Chile me los trasladen. ¿Es correcto? ¿Sí? Tal cual, exactamente. De los dos países, uno tiene que escoger en cuál de ellos se va a pensionar, ¿cierto? Ujú. Y tiene que cumplir con las condiciones de ese país. Creo que incluso la edad para pensión en Perú es más temprano que en Chile. Las mujeres aquí es a los 60, en Perú creo que es a los 55, si no estoy mal. No, a los 60 es igual. Ah, igual. Ah, bueno, entonces no hay Ujú. diferencia, pero tal vez la diferencia puede ser el factor cambiario, digamos así. Pero El usted puede hacer cambio. Claro. el Ujú. traslado de sus fondos directamente a Perú, pero se hace una única vez con los requisitos y condiciones de todo lo que le exija. Se le llama así la oficina de enlace. La oficina de enlace sería lo que se equipara en Chile a la superintendencia de pensiones, que es la oficina a través de la cual se hacen las gestiones. Hay que ver cuál es la oficina de enlace allí en Perú, que sería normalmente la homóloga de la superintendencia de pensiones o aquella oficina que es la que gestiona, digamos, estos casos. Normalmente es una oficina del gobierno. Entonces, hacer la gestión en
en la AFP donde usted esté allá en Perú, pero le van a pedir después que se dirija a la oficina de enlace a pasar ciertos requisitos para hacer el traslado y se hace sí una única vez. O sea, usted no puede decir, ¿sabe qué? Ahora me vine a vivir a Perú y quiero hacer mi pensión en Perú. Y después quiero decir, me voy a devolver a Chile, ahora quiero pensionarme en Chile. No, eso no se puede hacer. Se puede hacer una única vez. Ya distinto que usted a lo mejor una vez que gestione su pensión en Perú, que ya, pero es un tema ya más bancario, usted hable con su banco para que le hagan el traslado o el depósito en una cuenta X, ya es distinto, para que usted lo pueda retirar también aquí en Chile. Pero la gestión de la pensión se hace en uno de los dos países una única vez. Ok, clarísimo. Gracias, Delia. Doctor, Muchas gracias. una última preguntita en base a lo que él estaba conversando. Si un extranjero que está cotizando a AFP y FONASA acá, no tiene un título que acredite que es un técnico y saca el técnico aquí en Chile, de esa manera sí puede retirar su fondo. Sí puede, pero tiene que mostrar, digamos, que está cotizando, o sea, que cumple los demás requisitos. Porque recuerden que los 4 requisitos son copulativos, tienen que estar todos juntos. Lo único que no podría es estar nacionalizada, porque recuerde que la ley es muy clara, técnico extranjero. Si yo me nacionalizo, ya no podría hacer este efecto, digámoslo así. Muchas gracias. Ya, gracias. Entonces, los dejo libres. Lesbia, las preguntas se supone que se tienen que ir subiendo en la plataforma. Yo tengo que preguntarle al encargado si ya las ha subido y a medida que las vaya respondiendo Delio también. Así que se las vamos a ir haciendo llegar. Ya tengo 3 días de preguntas acumuladas. Sí. Así que eso. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les estoy avisando cualquier cosa y nos vemos el próximo miércoles. El lunes no hay clases, así que el miércoles. Miércoles 13. Miércoles 13. Entonces, son libres, pueden retirarse. Buenas noches, que descansen. Yes. Adiós. Muchísimas gracias, una feliz noche. Gracias. Buenas Bueno, noches. Gracias. Buenas noches. buenas noches, gracias. Excelente clase, gracias. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao.